¿Qué tal? Les saluda el licenciado Octavio Castellán Granados y en esta ocasión vamos a ver un tema de los más recurrentes y comunes en el ámbito legal, que es el divorcio. En este video veremos sus nuevas características en cuanto a su nuevo procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para ello debemos de recordar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado el día 7 de junio del año 2023 en el Diario Oficial de la Federación, lo que implicó que iniciara de manera paulatina en cada entidad de la Federación, cuando inicia y cuando entra en vigor. Hablando de la Ciudad de México, el procedimiento referente al divorcio, según el acuerdo publicado de fecha 2 de diciembre del año 2024, nos dice que a partir del 1 de junio del año 2025 entra en vigor tanto las promociones, los procedimientos y las controversias suscitadas del tema que nos atañe, que en este caso es el divorcio. Su concepto legal lo encontramos en el artículo 266 del Código Civil para la Ciudad de México, y obviamente este cambia conforme a los diferentes códigos civiles que comprenden las entidades federativas. Y nos dice, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en la actitud de contraer otro. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el divorcio de mutuo acuerdo, anteriormente llamado así, es conocido ahora como divorcio bilateral y este se encuentra fundamentado en los artículos 654 al 662 de dicha legislación. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prevén y se consideran tres formas para obtener el divorcio bilateral, y estas son ante la autoridad jurisdiccional, ante la notaría o notario público y ante la autoridad del registro civil. Los requisitos que establece el artículo 656 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son: copia certificada física o electrónica del acta de matrimonio de la unión que se pretenda disolver. 2. En su caso, copia certificada física o electrónica de las actas de nacimiento de las hijas e hijos menores de edad. Y 3. Una propuesta de convenio que contenga, de existir hijos o hijas menores de edad, quien ejerza la guarda y custodia, la fijación de una pensión alimenticia que les corresponderá y el establecimiento de un régimen de convivencias, así como la pensión alimenticia que en su caso pudiera corresponder a él o a la divorciante. B. La forma en que deberán distribuirse los bienes, los derechos y obligaciones que se hayan adquirido durante el matrimonio, de conformidad con el régimen patrimonial al que estuviera sujeto el matrimonio. Nota: en caso de no ser aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores, las partes deberán manifestar lo necesario bajo protesta de decir verdad. Es importante para nosotros los abogados postulantes comprender cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, ya que hay una variante principalmente en su tramitación, y es que el divorcio incausado ya no figura legalmente, ya no existe el nombre como tal y deja de tener una tramitación específica. Por eso ahora se dice que el divorcio incausado se va a llevar conforme a las reglas del procedimiento oral familiar. Por eso, en su artículo 663 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos dice que se va a tramitar en vía oral familiar todas las controversias que no tengan tramitación especial señaladas en el mismo código. Es por eso que nos tenemos que ir a las reglas generales, las cuales nos establecen cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de este divorcio. Todo inicia con la presentación de un escrito, donde se establezca como prestación todo lo que se va a demandar, y en este caso se demanda obviamente la disolución del vínculo matrimonial por voluntad unilateral. También dentro de las prestaciones que se va a contener dicha demanda, se tiene que ver todo lo concerniente a la guarda y custodia de los menores si los hubiera, quién va a cubrir la pensión alimenticia, ya sea en un porcentaje o en una cantidad líquida establecida.
También, dentro de las prestaciones que va a contener dicha demanda, va a ser quién va a tener el régimen de visitas y cómo se va a llevar a cabo si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal, estableciendo cómo se va a liquidar este, y en su caso, si estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, cómo se va a aplicar la llamada compensación económica, es decir, que el cónyuge que se haya dedicado a las tareas preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos o a la administración del hogar pueda llegar a tener derecho a una pensión sobre estos puntos. También se debe de plasmar mediante una propuesta de convenio. Todavía esta propuesta se va a anexar. Asimismo, dentro de la demanda podrán solicitarse medidas provisionales que se consideren necesarias. Las partes deberán presentar desde la primera actuación las documentales que soporten sus pretensiones o excepciones y ofrecer los medios de prueba que estimen oportunos. Una vez terminada la etapa escrita, la autoridad jurisdiccional deberá pronunciarse en su caso sobre su admisión dentro de un término máximo de 3 días. Una vez admitida la solicitud, se deberán decretar las medidas provisionales conducentes, las que serán revisadas de oficio o a petición de parte en la audiencia preliminar. Se ordenará emplazar personalmente a la parte demandada para que conteste por escrito o por comparecencia dentro de un término de 9 días, quien deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias y opondrá sus excepciones y defensas. Ahora bien, si en la audiencia los interesados llegan a un convenio, la autoridad jurisdiccional lo sancionará y aprobará de plano si procede legalmente, y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En cuanto a las medidas provisionales, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar con causa justificada el desahogo anticipado de la prueba en una audiencia especial, por lo cual se citarán a las partes. Solo procederá el anticipo de la prueba cuando exista un peligro de que una persona se ausente del lugar del juicio o se altere su declaración y cuando un objeto se oculte, se dilapide o no pueda lograrse su inspección. Una vez terminada esta etapa, el juez va a fijar una fecha de audiencia. La primera audiencia que se va a llevar a cabo se llama audiencia preliminar familiar. Y en esta audiencia, a su vez, tendrá 2 fases, una que se va a llamar junta anticipada con el secretario y la otra ya va a ser directamente en una audiencia ante el propio juez, y las cuales se llevarán a cabo el mismo día. En la fase 1, vamos a ver que la junta anticipada tiene como objeto el intercambio de información y de pruebas entre las partes, formular propuestas de convenio, establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y proponer acuerdos probatorios, dentro de los cuales se puede incluir la exclusión parcial o total de las pruebas o la incorporación de otras pruebas. La persona secretaria judicial dará cuenta inmediatamente a la autoridad con el resultado de la junta anticipada. En la fase 2, este iniciará inmediatamente después de concluida la primera, y con ella se desarrollarán los siguientes puntos. 1. La enunciación de la litis, donde se precisarán las prestaciones admitidas y sus contestaciones. 2. La depuración del procedimiento, donde se resolverá lo ateniente a los presupuestos y excepciones procesales. 3. La revisión y aprobación del convenio que hayan celebrado las partes. Si no llegó a un convenio en esta primera fase, en la segunda se procurará la conciliación y la mediación. 4. Revisión de acuerdos probatorios y en su caso una nueva discusión, proposición y fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y su exclusión total o parcial. De igual manera, en esta segunda fase se van a seguir resolviendo los siguientes puntos. 5. La admisión y preparación de las pruebas. 6. La revisión oficiosa de las medidas provisionales y órdenes de protección decretadas. 7. La citación para la audiencia que se realizará dentro de los 40 días siguientes de la audiencia preliminar.
quedando notificadas en ese acto las partes. Como nota, si las partes en la junta anticipada de la audiencia preliminar manifiestan sujetarse a la vía especial de divorcio bilateral y elaboran el convenio respectivo, la autoridad jurisdiccional proveerá en la segunda fase el cambio de vía y celebrará inmediatamente la única audiencia prevista para el trámite especial. Asimismo, si las partes no reúnen los requisitos necesarios para acceder al cambio de vía, la autoridad jurisdiccional, dentro de la segunda fase de la audiencia, particularmente en la etapa de fijación para la audiencia de juicio, resolverá de manera oral únicamente sobre la disolución del vínculo matrimonial. En la audiencia de juicio, el juez escuchará los alegatos de apertura de las partes y no podrán exceder de 10 minutos, exponiendo con ello sus teorías del caso. Se desahogarán las pruebas de conformidad con los acuerdos fijados en la audiencia preliminar. Serán declaradas como desiertas las pruebas que no estén debidamente preparadas. Concluido el desahogo de pruebas, se le dará nueva cuenta al uso de la palabra a las partes para que formulen sus alegatos de cierre y estos no podrán exceder de 10 minutos. Una vez terminada la etapa probatoria, el juez explicará con lenguaje sencillo, en forma breve y leerá los puntos resolutivos. Las partes podrán impugnar dicha sentencia mediante el recurso de apelación. Cuando así lo considere la autoridad jurisdiccional y se involucren a niñas, niños o adolescentes, se deberá de redactar una sentencia en formato de lectura fácil. Concluida la explicación de la sentencia definitiva, la autoridad jurisdiccional informará a las partes de la importancia de presentarse a la audiencia de cumplimiento de sentencia. Las resoluciones firmes dictadas en juicio sobre alimentos y en los que se vean involucrados niñas, niños o adolescentes podrán ser modificados por vía incidental. Agradezco mucho su atención y espero les haya sido de utilidad este video. Les mando un cordial saludo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.